Yo me parece que el público peruano quiere también saber lo que está pasando. Y vamos a presentar este año 9 películas en competencia. Sí, entonces les invito a todos a venir participar a esta carrera fantástica de cine. Viva el cine y una vez más muchas gracias por venir y apoyar el festival. Ok chicos, vamos. El cine para mí fue bueno, estudié actuación al inicio y después entonces me parecía que me faltaba algo que quería dirigir y vi esta película de Eisenstein que se llama Alexandre Nevsky y fue una revelación para mí y entonces decidí aprender a hacer cine. Por eso que me fui, entonces al inicio aprendí en la Sorbona, pero fue como una enseñanza demasiado teórica y entonces decidí de irme a una escuela más práctica y efectivamente la escuela de Praga te permitía de grabar en 35 milímetros, 16 milímetros, vídeo. No pienso que se nace, hay como por supuesto hay que hacer un encuentro de revelación, pero todos se pueden volver como artista, ¿ok? Por supuesto que quizás es más difícil por alguien que no tiene un environamiento artístico. Supongo que alguien que está en Ayacucho, en el campo, entonces va a ser más dificultad. Y después se tendría que definir también qué es el arte, ¿ok? No sé, un artesano también hace arte, ¿me entiendes? Entonces esta denominación artística, entonces puede ser como muy variable, ¿ok? Si soy shipibo voy a tener otra noción del arte, si soy curandero también hago arte, entonces acá hay que definir qué es esta noción. El Festival al Este empezó en Francia, después cuando regresé justamente después de haber estudiado ahí, tuve como una beca que me había dado en mi región, la Normandía, entonces quería como también hacer descubrir este cine, también hubo una vocación política, porque fue ¿cómo te puedo decir? La apertura al este de la Unión Europea, nadie conocía estos países, entonces decidí hacer compartir esta cinematografía que me parecía un excelente vector para que la gente se acerque a otro tipo de sociedad. Y después cuando vine acá, entonces me he dado cuenta que no había casi nada de oferta de verdad cinematográfica de países del este. Estuve en Colombia ahora en la Cinemateca, que es un lugar magnífico, y entonces acá también me han dicho que no tiene mucho acceso a este tipo de cine, y entonces me preguntaron para hacer más cosas. Entonces me parece que acá hay una demanda por un cine quizás más social, más diferente del cine, ¿cómo puedo decir? Quizás gringo o hasta europeo, que no es tan, ¿cómo puedo decir? Que no es tan social, que no tiene una visión, sí, así. Mira, tenemos una convocatoria, entonces nos mandan un montón de películas, también yo voy a festivales, otros como somos 4 programadores, entonces los otros programadores también van en festivales. Es muy difícil porque tenemos casi, a ver, no sé, como 300, 400 largometrajes, es enorme. Entonces somos un equipo y después hablamos de las películas, a veces hay películas que se quedan, a veces hay películas que se van, a veces hay películas que hemos dejado que regresan, entonces es todo un poquito, intentamos también de ver la actualidad para que la selección sea como en adecuación con lo que esté pasando entonces en la actualidad. Sí, principalmente el cine de este de Europa es sencillo, tiene pequeños mercados, los checos son 10 millones, los húngaros son 10 millones, hay un montón de diferentes idiomas, los eslovacos también son menos, los serbios, y entonces acá no pueden construir una industria, porque no son como un país como Francia, Alemania o España o Italia que tienen mercados importantes. Y entonces acá sí, por supuesto, van hacia el cine independiente porque al nivel de su financiación no hay un impacto industrial. ¿Me entiendes? A veces sí hay una película que va a reunir 1 millón de espectadores, pero no es el caso. Si estás en República Checa y que haces 30.000 entradas, es casi un éxito. ¿Me entiendes? Es como...
Bueno, es difícil, hay cines peruanos, me parece, hay diferentes tipos de cines, hay el cine de región, hay el cine de Lima, me parece que es un cine en desarrollo, le falta todavía industria, pero me parece que toma entonces la buena vía, falta también quizás, me parece que el principal problema, sobre lo cual todos están de acuerdo, es la distribución, es decir, que no hay suficientemente espacios de difusión. No soy seguro tampoco que la idea es de crear salas alternativas porque es muy frágil como tejido. La idea para mí sería de poner cotas en los cines y de obligar entonces a cada cine acá de pasar tantas películas peruanas durante el año, lo que permitiría entonces al pueblo peruano de tener un espejo y no verse solamente en el mundo comercial, ¿me entiendes? Es muy importante. Y también parece que las televisiones tendrían que entonces difundir más cine peruanos y apoyar a las películas peruanas y entonces de hacer como de crear de verdad esta industria en lugar de quedarse solamente al nivel de las, ¿cómo se llama? Las telenovelas, bueno, o los shows, cosas así. No sé, yo pienso que el Perú tiene entonces un cine que es más latino. Bueno, no conozco tanto el cine peruano. Depende también si el director se ha formado al exterior o si se ha formado en el país. Me parece que el boom del cine peruano vamos a asistir ahora. La DAFO está ofreciendo un montón de posibilidades de financiación y además los chicos están saliendo de la universidad, entonces están creando. Me parece que se tenía que quizás que desarrollar más los cortometrajes. Me parecía también que los actores tenían que no pedir plata cuando está actuando en un cortometraje, manera de aprender juntos, de facilitar, etcétera. Entonces hay como varios factores, pero para decirte que es contemplativo o que tiene algo, sí, hay una dimensión social, por supuesto, que me parece importante, y hay un boom también del documental, ¿ok? Me parece que al nivel de la contemplación está más al nivel de la memoria, ¿ok? Hay una reapropiación del pasado, que podría culminar con la creación de una cinemateca, pero es más entonces una visión al pasado, a los años un poquito terrorista, porque justamente hubo un vacío. Entonces hay como esta idea que ahora el cine de Europa del Este ha pasado esta época, está más entonces mirando lo que está pasando ahora. Es quizás un cine un poquito más, como puede decir, moderno al nivel de su aprehensión de la realidad que el cine peruano, que todavía busca lo que pasó antes. Mira, lo que veo es que estoy un poquito preocupado en la idea que quizás los alumnos salen de las universidades sabiendo hacer un poquito de todo. No hay todavía, entonces, y de verdad hay un bloqueo, es decir, que estoy en la universidad, yo sé que en el cine hay pocos elegidos, pero hay poca posibilidad, por ejemplo, por un alumno de imaginarse, por ejemplo, director de cine. Entonces va a pasar por varias profesiones, community manager, estamos hablando más de contenido. No sé si de verdad esta idea de saber un poquito hacer todo es la mejor manera de enseñar el cine. Y lo vamos a ver, ¿ok? Porque hay que especializarse y de verdad, por ejemplo, veo yo estudié en Praga y justamente todos mis amigos en Praga trabajan en Blockbuster, porque hay enormes estudios de cine que se llaman los estudios Barrandov, pero por ejemplo, hasta la especialista del arte se va a especializar en algo como la patina de los vestuarios, ¿me entiendes? Son casi trabajos artesanales, no saben hacer de todo, se especializan en algo y son los mejores en lo que hacen. Y es de verdad una industria, es un poquito terrible, es decir, hacer de la cadena. Y saber hacer un poquito de todo, de verdad, no sé si es la solución. Hacer un poquito de edición, falta sonidistas, un montón profesionales, por ejemplo, acá el sonido no está muy bien tratado.
hay poco diseñador de sonido, la dirección de arte es muy difícil de aprender, se aprende sobre así poco a poco, pero no hay escuela que está dando eso. Tampoco la actuación, ¿okay? Es difícil de aprender la actuación, no hay un conservatorio, entonces me parece que hay todavía muchas cosas a desarrollar para que haya película que venga a grabarse de afuera. ¿Me entiendes? Estuve en Colombia, justamente captaron un montón de City of Z, por ejemplo, de James Gray, entonces fue grabada en Colombia y todavía ellos, a pesar de haber empezado antes que el Perú su evolución, faltan de profesionales, de buenos profesionales. Mira, los pobres no saben muy bien cómo vivir, me parece que hay pocos teatros, hay tropas que están ubicados en un teatro, hay muy pocos teatros y entonces al final como un poquito el trabajo del taxista, ¿no? Todos se pueden decir actores, no hay de verdad una profesionalización. Yo estuve sorprendido cuando estuve acá que hay chicos que jamás han actuado y están pidiendo plata para actuar en una película de estudiantes. Me parece jamás he vivido eso en los países que he vivido, por ejemplo. Al contrario, en Praga estaba un honor de ir al Teatro Nacional de Praga y de pedir a la tropa actores y siempre iba entonces a actuar gratuitamente porque querían entonces que estos jóvenes cineastas se vuelven como mejores y mejores. Y entonces acá me parece un poquito difícil, pienso que habría que desarrollar esta parte. No es porque actúe en una publicidad que soy actor. Mira, vamos en regiones, vamos a Cusco, Lambayeque, Pucallpa, Arequipa, este año fuimos. A nivel de la logística es muy difícil porque no hay presupuesto, lo hacemos de esta manera. Sí, me gustaría ir, pero tenemos que tomar, no puedes ir ahí con una paracaídas, tienes que ir entonces con asociaciones, tienes que trabajar sobre el terreno para que la gente te conozca. Lo que sí me gustaría desarrollar es el cine para niños, para que vean otra cosa y estimular entonces su imaginación. Que no sea solamente Frozen o este tipo de dibujos animados. La televisión no ofrece nada. Eso me preocupa un montón. La educación a la imagen.